Bueno, vamos a empezar con movimientos verticales. La aceleración gravitatoria. Un ejemplo importante de movimiento rectilíneo uniformemente variado es el que efectúa una partícula de cuerpo puntual dentro de un campo gravitatorio terrestre. Un cuerpo cambia su rapidez con una aceleración que podemos considerar constante, que llamamos aceleración gravitatoria, y simbolizamos con G. La aceleración gravitatoria siempre tiene dirección vertical y en sentido hacia el centro de la Tierra. Su módulo depende de la latitud y la altura con respecto al nivel del mar, del lugar donde se realice la experiencia, como podemos ver en este gráfico que está acá. Como valor medio, para nuestro análisis de estos movimientos, adoptaremos a la aceleración de la gravedad, su módulo como 9,81. Bueno, el movimiento vertical se divide en dos. Caída libre, cuando el cuerpo se deja caer sin tener en cuenta el rozamiento con el aire. Tiro vertical, cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba verticalmente. Como modelizamos un cuerpo puntual, el rozamiento o fricción mientras cae por el aire no se considerará. Y en el caso que sea un cuerpo con dimensiones, la fuerza de roce se considerará despreciable para los cálculos que vamos a hacer. Bueno, acá en este video se registra segundo por segundo la rapidez del cuerpo. Cuando sale el tiro vertical, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, alcanza la altura máxima. Como está acelerado, retoma la rapidez en el mismo valor, en los mismos instantes. Hay como una simetría en el espacio, y hay una simetría en el tiempo, y también una simetría en la velocidad. En la rapidez, perdón. La velocidad cambia de sentido, el movimiento. O sea que, resumiendo las características del movimiento vertical, porque es un MRV, ya que el movimiento se produce en la dirección que marca la vertical gravitatoria, o sea, la del radio terrestre. La rapidez cambia uniformemente y con el valor determinado que es 9,81. El vector de la aceleración tiene un sentido hacia el centro del planeta, hacia abajo. Y dependiendo del sistema de referencia será su signo. En general, como vemos ahí, nosotros vamos a usar positivo los vectores que van para arriba y negativo los que van para abajo. Por lo tanto, acá en este caso, el vector de la aceleración de la gravedad siempre va a ser negativo. La ecuación horaria y de aceleración en los movimientos verticales serían estas dos en general para cualquier MRU, pero nosotros cambiamos la variable X de posición por la variable Y, por ser movimientos en dirección vertical nada más. Y la aceleración es un dato fijo, que es menos G, como habíamos dicho. Ahí está. Siempre el vector de gravedad apuntando para abajo. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación horaria? Eh, Ahí vemos los cambios de variables. Si hacemos un poco más, lo pasamos en limpio, regla de signos, y quedaría ahí. Y la de aceleración quedaría reemplazando a la aceleración con el valor menos g. Esas serían las dos ecuaciones para resolver los problemas de movimientos verticales. Bueno, ahora una vez vistas estas definiciones, pasamos a hacer el trabajo práctico, algunos ejercicios. Ejercicio 1, responder verdadero o falso y justificar la elección. El A dice, en el vacío no hay gravedad. Depende cómo se interprete, tuvimos dos respuestas. Falso, si están en un lugar cerca de un campo gravitatorio, pero fuera de la atmósfera, está en el vacío, pero por más que esté el vacío, puede estar dentro del campo gravitatorio, por ejemplo, del planeta. Verdadero, si estoy en un lugar del espacio, alejado de cualquier cuerpo, planeta, astro, etcétera, que genere un campo gravitatorio. Pero también dijimos que los cuerpos mismos generan gravedad. Entonces, si no hay cuerpo, no habría gravedad, supuestamente. Son varias interpretaciones. El B en un tiro vertical hacia arriba, como muestra ahí el gráfico que habíamos analizado,
el movimiento es primero desacelerado y luego acelerado. Entonces la aceleración cambia el signo, falso. ¿Por qué? Porque la aceleración mantiene siempre el mismo signo, la gravedad, como la aceleración y la gravedad apunta para abajo, siempre lo hace aunque el cuerpo se esté moviendo en diferentes sentidos. Ahí analizamos, si tomamos sistema de referencia el suelo positivo para arriba, como G va para abajo, tanto cuando el cuerpo sube, que las velocidades son positivas, o tanto como cuando el cuerpo baja, que las velocidades son negativas. Si se suelta una pluma y una piedra dentro de un tubo en cuyo interior se hizo el vacío, ambos objetos caen a la par, ¿verdadero? Ahí tenemos el experimento hecho en un laboratorio de vacío. Si se elimina el aire, no quedarían moléculas que choquen contra los cuerpos, sino que existirían fuerzas de roce entonces. Y los dos estarían afectados por la misma aceleración que la gravitatoria. El, en el D, ¿hay casos en que la velocidad es cero y la aceleración es distinta de cero? Sí, por ejemplo, en el punto de altura máxima, la velocidad es cero, pero la gravedad siempre tiene un valor y que no es cero. Siempre está acelerado el cuerpo. Y otro caso sería en el punto de reposo, cuando está ahí quieto, tiene velocidad cero, pero está actuando la aceleración de la gravedad. Esas son las dos conclusiones que sacaron. En un tiro vertical hacia arriba, la mitad del tiempo que tarda en subir llega a la mitad de la altura máxima. Ese es falso porque analizándolo ahí en el videíto, nosotros nos dimos cuenta, tratamos de hacerlo con acá, en el tiro vertical. Nosotros analizamos ahí en los diferentes tiempos. Fíjate que acá a los 3 segundos es la mitad del tiempo. La altura, o sea, los desplazamientos verticales no son los mismos. ¿Por qué? Porque la gráfica espacio-tiempo, posición-tiempo, es una parábola. Entonces no son proporcionales los desplazamientos. En un tiro vertical hacia arriba, la mitad del tiempo que tarda en subir tiene la mitad de la velocidad inicial. Ese es verdadero, porque, o sea, el gráfico de velocidad-tiempo es una recta, una función lineal, y hay una proporcional directa entre el tiempo y inversamente proporcional, en este caso, entre el tiempo y la velocidad. La aceleración sería la pendiente, como vemos, es G. Hay una proporcionalidad entonces entre la velocidad y el tiempo. A iguales tiempos, iguales velocidades. ¿Por qué? Giro vertical hacia arriba desde el suelo, el vector velocidad inicial es igual al vector velocidad cuando vuelve al suelo. Falso. Tenemos que tener en cuenta el signo. Si ven ahí, en el video están viendo las rapideces. Acá nosotros estamos viendo que se diferencian por el sentido, entonces ya son distintos. Después el ejercicio 2, un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba, desde la terraza de un edificio, alcanza una cierta altura y regresa al punto de partida al cabo de 10 segundos. Deprecia la resistencia del aire, considerar como sistema de referencia un eje vertical con sentido positivo y hacia arriba. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Dice, A, el desplazamiento en el primer segundo es el mismo que en el desplazamiento en el último segundo. Es falso, ¿por qué? Porque si bien nosotros habíamos dicho en el gráfico anterior que del tiempo de 0 a 1 recorre una distancia determinada,
que es la misma distancia que hay de 9 a 10 cuando vuelve, por la simetría que hay en los desplazamientos. Pero en que, como el desplazamiento es un vector, o sea, por más que tengan el mismo módulo, están diferenciados en el signo. ¿Sí? B, en el primer segundo recorrió la misma distancia que en el último segundo. Acá es verdadero porque, como ahí la distancia se tiene en cuenta el módulo del desplazamiento, ya sería verdadero. El C, a los 3 segundos se encontraba a la misma altura que a los 7 segundos, verdadera. También analizando la simetría en el tiempo y la altura, fíjense que el tiempo a los 3 segundos y a los 7 segundos están en la misma posición en el cuerpo. ¿Sí? O sea que a los 7 segundos le falta el mismo tiempo para llegar a los 10 segundos, que es el tiempo de regreso. B, al ascender su rapidez disminuye y al descender aumenta. Verdadero. Al ascender, la gravedad va en contra de la velocidad, fíjense, velocidad vector positivo y la aceleración, como siempre, G apunta siempre para la parte negativa. Hemos dicho eso, el vector G siempre es para abajo. Entonces, cuando sube, la aceleración va en contra de la velocidad. Hay una disminución entonces de la rapidez. Al descender, en cambio, el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido, más a favor la aceleración de la velocidad. Así que aumenta la rapidez. Al alcanzar su altura máxima, y la velocidad y la aceleración son nulas, falsas. ¿Por qué? Porque una parte es verdad y la otra no. Como la afirmación implica que las dos tienen que ser verdaderas, al fallar una ya es falsa. La altura es máxima, sí, solo si la velocidad es nula. Eso ya lo sabíamos, vale para todos los casos. Pero la aceleración no es nula porque la aceleración tiene el valor de la gravedad, distinto de cero. F, en el último segundo de subida asciende 5 metros. Acá decimos hacer una cuenta usando la ecuación horaria en diferentes posiciones, donde elegimos dos puntos en particular, el tiempo 4 y el tiempo 5, como vemos acá, en donde lo único que sabemos es que en el tiempo 5, o sea, la posición 5, que es la altura máxima, la velocidad es cero. Lo que no sabemos es la velocidad en 4. Y tampoco sabemos la posición en 4, pero no nos interesa, sino nos interesa saber el desplazamiento entre 4 y 5. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de la ecuación de horaria, analizamos en el intervalo 4-5, como el tiempo inicial y tiempo final. O sea que la posición final correspondiente a los 5 segundos es igual a la posición inicial, que sería la posición en 4. La velocidad inicial es la velocidad en 4, no la sabemos. El tiempo final 5, el tiempo inicial 4, que se repite acá también. Un medio de la aceleración es de la gravedad. Bueno, la posición de I4 la pasamos para el otro lado restando. Queda la velocidad en 4, el intervalo de tiempo da 1, en este término y en el segundo también. G le ponemos el valor menos 9,81. Las unidades todos en el MKS, así que va a dar en metros. Bueno, acá por definición, la posición en 5 menos la posición en 4 es el desplazamiento que queremos analizar. Bueno, y acá haciendo la cuenta da 4,91, pero falta la velocidad en 4. Entonces, para hacer la velocidad en 4 usamos eh, la fórmula de la aceleración en el intervalo 4,5, que es el que estamos analizando. Entonces, la aceleración es menos g, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es la velocidad en 4, que no la sabemos, el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, 5 menos 4. Haciendo las cuentas da 1, el 1 es neutro, así que no afecta, el 0 no se tiene en cuenta para la suma o resta, y este pasa, cambio los signos, menos menos me da positivo, y ahí ya tengo la velocidad en 4. Cuando con la velocidad en 4 ya, acá, en el valor calculado, hacemos la cuenta y da 4,9, que más o menos es lo que
si redondeamos, sí, que sería verdadera. Porque dice que 5 metros. Bien, después pasamos al ejercicio 3. Un proyectil se lanza desde el piso verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Se desprecia el rozamiento con el aire. Y dice graficar la aceleración en función del tiempo. Entonces, como no pusimos todos los datos, pero bueno, nos dimos cuenta que en este caso la aceleración es, como es la de la gravedad y es constante, crea una función a la altura de menos 9,81 y no varía en el tiempo. Graficar la velocidad en función del tiempo, bueno, ahí ya eh, tenemos la ecuación de... Necesitábamos saber la ecuación de la velocidad en función del tiempo, entonces la sacamos de acá, de la aceleración. Donde qué intervalo tuvimos en cuenta acá. El tiempo inicial 0 y el otro tiempo en general, o sea, en el intervalo 0 y t. Entonces, la aceleración es menos g, la velocidad final es v, la velocidad inicial es 30, que le corresponde a k0, que es el dato que nos da el problema. Y haciendo las cuentas, t menos 0 es t, pasa multiplicando a g, que es menos 9, que es 9,81, y el 30 que está restando pasa sumando. Y ahí esta es la ecuación que obtuvimos acá, que es la ecuación de una recta, que ahí ya la graficamos. O sea, acá empezamos con la velocidad inicial, 30, eh, llega a 0. Ah, acá calculamos, no lo pide, pero quisieron calcular cuándo la velocidad 0 para saber bien dónde cortaba acá. Acá sabemos que termina en el suelo, o sea, arranca en el suelo, termina en el suelo, arranca con una velocidad más 30, termina con una velocidad de menos 30, y les interesó saber por dónde cortaba en el tiempo. Entonces, acá hacemos la cuenta, o sea, para la velocidad en cero. ¿Cuándo la velocidad cero? Aplicándolo en esta ecuación que vimos recién, v de 0, igualamos a 0 toda la ecuación, así despejamos el tiempo, 3,0 segundos. No lo pide, pero para el ejercicio que viene sirve saber es el tiempo en que alcanza la altura máxima. Este sería tiempo en que alcanza la altura máxima. En el punto C, bueno, justamente dice calcular la altura máxima. Entonces, usando el dato anterior, el tiempo que calculamos recién, y la ecuación horaria, entonces voy a usar las coordenadas o sea, tiempo inicial como 0 y el tiempo final, justamente voy a usar el tiempo que alcanza la altura máxima. Entonces, posición inicial, 0, porque estaba en el suelo. Posición inicial, 30 metros sobre segundo. Tiempo final, desde que calculamos, 3,05 y el tiempo inicial, 0. Un medio de las aceleraciones siempre es g, que acá se transforma un medio de 9,81, da menos 4,91. Y acá el tiempo de vuelta, no es el tiempo inicial, al cuadrado. Bueno, una vez que tenemos todos los datos, así hicimos los cálculos y dio 45,82 metros, y esa sería la altura máxima. Calcular la velocidad con que llega al piso. Acá dijeron que no hacía falta calcular, ya que por simetría la rapidez con que sube es la misma con la que baja. Entonces, como vuelve al punto de partida, tendría que tener la misma rapidez que el punto de salida, pero con distintos signos. O sea, la velocidad sería menos 30 metros sobre segundo. Bueno, después pasamos al ejercicio 5.
Dice, se lanzan simultáneamente desde el piso en dirección vertical y hacia arriba dos proyectiles A y B, como están ahí en la figura. El módulo de la velocidad inicial de B es el doble de, de la BA. Se desprecia el rozamiento con el aire. Graficar la velocidad en función del tiempo para ambos, desde el lanzamiento hasta que vuelven al piso. Entonces, como la aceleración es la misma, G sería la pendiente. Acuérdense que en la ecuación de la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La aceleración sería la pendiente de la recta. En la gráfica velocidad-tiempo. El pendiente negativo y valor menos 9,81. Acá se ve, por ejemplo, si el A tiene una velocidad inicial y en un tiempo 1 llega a su máxima altura, o sea, velocidad 0. El otro tiene el doble de velocidad, o sea, va al doble. Como mantiene la pendiente, llega en el doble de tiempo a su altura máxima. Entonces ya tenemos como, a partir del análisis de gráfico, comparar sus tiempos de altura máximas, bueno, los tiempos y las alturas máximas. Bueno, ¿qué hicimos acá? La ecuación horaria, sabemos que va a dar una parábola, porque son los dos movimientos variados, uniformemente variados. Planteo la ecuación horaria para el A, que es la velocidad inicial de A por el tiempo, menos 4,91, que es un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero tomo, fíjense, acá nosotros llamamos, en el tiempo 1, sería el tiempo que tarda A en alcanzar su máxima altura, que le llamamos I1, o I correspondiente al tiempo 1. Entonces queda la velocidad inicial de A por el tiempo 1, y acá en función del tiempo 1. Haciendo un poco, bueno, llamándole directamente ahí del tiempo 1 I1, que sería esta posición, sería la altura máxima, que sería la altura máxima de A. Y después con B hicimos lo mismo. Planteamos la velocidad inicial en B por el tiempo, también afectado por la misma aceleración, tiempo al cuadrado, y le llamamos tiempo 2 a la posición I2, que es donde alcanza la máxima altura cuerpo B. eh, y acá planteamos la relación. Tuvimos esto. En vez de velocidad inicial en B, el doble de la velocidad inicial en A, que es lo que dice la consigna. Y acá también. Y en el tiempo también. Tiempo 2 dijimos que era el doble del tiempo 1, por lo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces llegamos a una misma variable, velocidad inicial en A, tiempo 1. Está relacionada con la ecuación horaria de la primer bola. Entonces yo acá saco, acá elevo al cuadrado el 2 del tiempo 1. Entonces este 4 lo saco como factor común. Y se ven acá, la expresión que está entre paréntesis es la misma que la expresión de la posición 1. O sea que la posición 2 es 4 veces la posición 1. O sea, la altura máxima que alcanza la segunda, 4 veces la altura máxima que alcanza la primera. Haciéndolo acá en el gráfico, más o menos la parábola hicimos, y 1, y 2, y fíjense que el tiempo 2 es el tiempo en que el cuerpo vuelve a tocar el piso, es el tiempo que 2 alcanza su altura máxima. Bien, después el 6 lo pasamos al 7. Dice, un cuerpo se deja caer desde un globo aerostático ubicado a 1000 metros de altura, que desciende verticalmente con velocidad constante de 12 metros sobre segundo, despreciando el rozamiento con el aire, elegir un sistema de referencia y escribir las ecuaciones que describen el movimiento del cuerpo. El cuerpo sería esta esfera que está acá. Vamos a suponer que estaba en el tiempo inicial en una altura de 1000 metros, igual
y acá estaría el suelo igual 0. Aclarando que el globo baja con un MRU, pusimos la ecuación horaria del globo, que es la ecuación sin el término de la aceleración, porque es un MRU, y el del cuerpo con el término de la aceleración. La posición inicial es 1000 en el globo. La velocidad inicial del globo, el globo es 12, porque es un MRU. Tiempo final es lo que vamos a dejarlo ahí como variable, y el tiempo inicial 0. Y para el cuerpo, la ecuación horaria es la posición inicial, la misma que el globo, porque partieron del mismo lugar. La velocidad inicial es la del globo, porque el cuerpo venía moviéndose con el globo y a partir de ahí se deja caer. El tiempo final t, tiempo inicial 0, y acá un medio de la aceleración es un medio de g, que da menos 4,91, y haciendo las cuentas quedan estas dos ecuaciones, el movimiento para cada uno. Ahí se calcula la velocidad de la distancia recorrida por el cuerpo al cabo de 10 segundos. Entonces, lo primero que empiezo a calcular es la distancia porque ya tenía del punto anterior la ecuación horaria del cuerpo. Entonces, la distancia le voy a llamar, vamos a suponer que es I acá, esta es la posición. Yo quiero saber la distancia, va a ser el módulo de desplazamiento. Entonces, la posición, o esta es la ecuación horaria, reemplazo el tiempo por los 10 segundos que me pide acá el ejercicio. Entonces, donde dice t yo pongo 10, t al cuadrado 10. Entonces, ya tengo todos números, hago con la calculadora y me da 629. Esa es la posición a los 10 segundos. Este sería el tiempo en 0 y este sería el tiempo en 10. Y bueno, como el tiempo, la distancia es el módulo del desplazamiento, la posición final es 629, la posición inicial estaba en 1000. Cuando hago la resta me da esto, el módulo 371. Esa es la distancia que recorrió el cuerpo al cabo de 10 segundos. Y la velocidad que tiene el cuerpo lo saco de la fórmula de la aceleración. Como siempre, la aceleración es menos g, la velocidad es la velocidad en 10, porque es el tiempo que me piden, y la velocidad inicial es en 0. En 0 recordemos que la velocidad inicial del móvil como el globo viene descendiendo, el cuerpo viene descendiendo, así que la velocidad inicial es menos 12. 10 menos 0 da 10, que pasa multiplicando acá a g, que es menos 981. Acá regla de signo da más 12. Este más 12 después pasa restando y queda menos 110 metros sobre segundo. Esta es la velocidad al cabo de los 10 segundos. Llegamos hasta ahí, lo que son ejercicios.